¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches donde nos estén escuchando, queridos amigos, hermanos y hermanas de Bolivia y de la Patria Grande. Aquí comienza esta quinta parte del libro del intelectual Alipio Valencia Vega, boliviano, el que dice Malcu Julián Tupac Katari, volveré y seré millones. Con mucha fuerza y alegría comenzamos pues esta quinta parte de este audiolibro. La conquista produjo en América los procedimientos que habían de emplearse posteriormente durante la colonia. Para organizar el mundo americano, en la práctica y en la realidad de los hechos, los conquistadores siempre tuvieron en cuenta su condición de tales. Se impusieron a los indios por la fuerza, los miraron siempre como subhombres y en el largo recorrido de los 3 siglos de coloniaje, la mentalidad dominante en la sociedad que derivó del establecimiento de los europeos fue aprovechar al indio hasta la última gota de su sangre y el postrer aliento de su vida. De ahí que su explotación y expoliación por las castas que se formaron por encima de él se convirtieron en verdaderas instituciones consagradas por la práctica consuetudinaria como un derecho natural. El régimen de trabajo ya es una muestra clara de la explotación que sufrieron los indios. Al apoderarse de las mejores tierras, los españoles necesitaban quienes la cultivasen. En los latifundios que organizaron la fuerza de trabajo para la producción del suelo fueron los explotados, los indígenas, encargados de ese duro trabajo. Los indios estaban acostumbrados durante la organización incaica al trabajo social, para el aprovechamiento también social de la producción. Los españoles mantuvieron esta forma de trabajo, pero ya no consintieron en que la producción fuese aprovechada también socialmente. Los rendimientos de la tierra obtenidos con el rudo esfuerzo del indio fueron a parar a las despensas y depósitos del amo de la hacienda. La concurrencia al trabajo fue facilitada por el hábito disciplinado de los indios durante el incario, pero como al propietario feudal le convenía obtener el mayor rendimiento posible para buscarse comodidades en la ciudad próxima o en España, aquella voluntad espontánea que era costumbre en los indios fue forzada al máximo por métodos violentos. Azotes, marcas de fuego, cepos, prisiones y asesinatos impunes. Los indios, considerados en el hecho como siervos, se reputaban como parte integrante de la propiedad patronal. Sometidos conjuntamente con sus familias, realizaban todos los trabajos desde los propiamente agrícolas hasta los de orden personal o doméstico en el campo o donde el amo indicaba. El laboreo se efectuaba con herramientas y animales propios de los indios. Al indio se le reconoció en la hacienda del patrón parcelas miserables en forma de pegujal o aparcería. Estas parcelas eran escogidas en los lugares más improductivos de las tierras de inferior calidad, allí donde el trabajo se hacía sumamente difícil y duro. Para cultivar estas parcelas, el indio tenía asignados muy pocos días de la semana. La mayor parte de ellos los exigía imperiosamente la hacienda del amo. Y aún muchas veces esos escasos días tenía que emplearlos para el pongueaje en la casa de campo o urbana del señor,
o para servicios de transporte de productos y hacer su venta en las ferias, trabajos de construcción, etcétera, etcétera. Es verdad que en las tierras más estériles, situadas generalmente en las frías cordilleras o en las partes más inclementes de la puna, se dejó subsistir con aparente independencia a las comunidades, restos de los antiguos ayllus precoloniales. Pero a cambio de esta aparente independencia, los indios comunarios fueron objeto de una incalificable explotación. Sus productos, sus ganados y sus servicios eran requeridos por fuerza para satisfacer las exigencias de los latifundistas, de los contornos o de las autoridades civiles y eclesiásticas de los pueblos provinciales inmediatos. Pero no solamente en su esfuerzo personal fueron explotados los indios, sino también en su patrimonio. Las finanzas del rey, a quien el Papa atribuyó la propiedad de las tierras americanas por derecho de conquista, tenían que nutrirse con las contribuciones de sus vasallos. Desde los primeros días de la conquista se instituyó para llenar esa exigencia el tributo real que pesaba sobre los indios. Era una contribución que había que pagar per cápita. Se distribuía su total entre la caja real, el encomendero y el cacique, de tal manera que por sobre los límites fijados como razonables, esta triple explotación determinaba que el tributo fuese siempre exagerado y absorbiese gran parte de la magra hacienda de los pobres indios, pues había que pagarlo en especies y dinero, y en esta combinación residía la mayor posibilidad de explotar al indio contribuyente. Otra forma de explotación la ejecutó la Iglesia mediante los curas y doctrineros. La mentalidad de estos no era distinta a la de los funcionarios civiles de la colonia. Casi en su totalidad, muy raras veces fueron las excepciones, eran rapaces y ambiciosos. Como los diezmos, ofrendas y otras gabelas, se instituyeron oficialmente para pagar los servicios de los curas que adoctrinaban a los indígenas en los principios y misterios de la fe católica, y para el sostenimiento de la Iglesia, los curas y doctrineros ampliaban también el arancel de estas contribuciones a su sabor y capricho, y exigían su pago en dinero, productos y servicios personales. Finalmente, una actividad explotadora en cuya ejecución se refinaron los métodos extorsivos fueron los llamados repartos de mercancías. Esta institución tuvo por objeto, por parte, divulgar entre los indios americanos el uso de objetos y bienes que no habían conocido con anterioridad a la conquista por su inferior grado de evolución técnico-económica, y por otra parte, impulsar en esa forma la producción artesanil e industrial española. Empero, como todo lo que sucedió con los indios, esta institución se convirtió en una fuente más de explotación para los nativos de América. Los repartos debieron consistir en la entrega de aquellas mercancías que los indios las requiriesen voluntariamente, previa la comprobación de su utilidad y por precio equitativo. En la práctica, estos repartos fueron los actos de mayor explotación y expoliación. Se entregaba a los indios objetos que para nada les servían, tales como espejos, objetos de hoja de lata, barajas, anteojos, biblias y hasta libros en idiomas extranjeros, y se les obligaba a aceptarlos a precios realmente fantásticos. Los indios tenían que consumir sus fuerzas y la de sus familias para pagar estas cuantiosas deudas, y cuando no lo hacían en dinero o en especies y productos, tenían que hacerlo con su trabajo.
Mullindiada, como les decían, fue así convertida al yanaconazgo. El cobro de los repartos era inexorable. Los castigos más crueles sancionaban la negativa a aceptar los objetos repartidos, por una parte, la reclamación sobre los precios arbitrarios, por otra, y finalmente la falta de pago en el plazo señalado para el efecto, fueron muy fuertemente cuestionados y castigados en detrimento de los originarios. Es fácil comprender cómo de dura fue esta práctica de los repartos que motivó las grandes sublevaciones de 1780 y 1781. Hemos hablado hasta aquí en el presente capítulo de las formas de explotación que recaían sobre los infelices indios. Digamos ahora algo sobre los funcionarios y personas que las ejercían. Advirtamos previamente que en todos ellos, sin excepción, dominaba el mismo pensamiento: extraer de los indios lo más que se pudiese para un enriquecimiento rápido. Bueno, en este momento hicimos una breve pausa, pero vamos a continuar. Nos tomamos un poquito de café y pues seguimos, queridos amigos. Entre los funcionarios explotadores, quienes se destacaron más netamente fueron los corregidores. Es interesante el origen de estos funcionarios coloniales. Su creación se debió al deseo de corregir justamente los abusos y extorsiones cometidos por los españoles contra los indios y otros sectores sociales. Su función fue, pues, en su origen eminentemente protectora. Por eso reunían en sí amplias facultades. Pero en la práctica los corregidores no corrigieron nada, sino que extremaron sus abusos y exacciones. Dice a este respecto Luis Alberto Sánchez: Ulloa y Juan, en sus Noticias Secretas de América, se refieren a corregidores que extorsionaban de implacable manera a los infelices indios confiados a su custodia y defensa. Les obligaban a comprar objetos inútiles como espejos o peines a precios varias veces mayor que el debido, y como los indios no tenían dinero suficiente, los condenaban a pagar con su trabajo, extendiendo así la mita a periodos que abarcaban toda una existencia, o sea, transformando la servidumbre en esclavitud efectiva, ya que si el trabajo del padre no bastaba para satisfacer la indeseada deuda contraída, se apelaba al de la mujer y de sus hijos. Por su parte, Bolesław Lewin, investigador de enorme capacidad, dice también: los enormes abusos de los corregidores, su codicia desenfrenada que se materializaba en los repartimientos, no era un secreto para nadie, y se habían buscado los remedios para evitarlos. Tendía a este fin la reducción del período de mando de los corregidores de 7 a 5 años. Pero el citado remedio vino a empeorar aún más la situación, porque su majestad el señor corregidor se esforzaba en sacar durante los 5 años lo que antes sacaba en 7. Para la percepción del tributo real que debían los indígenas a las cajas del monarca, al encomendero y al cacique conjuntamente, había recaudadores especiales dependientes de los visitadores generales. De por sí el tributo era una ominosa explotación, porque si bien la parte correspondiente a la caja del rey se mantenía en su nivel legal, las que correspondían al encomendero y al cacique excedían del suyo, y todavía se aumentaba con la parte que también se asignaban para sí los recaudadores y visitadores.
La crueldad y la dureza de estos funcionarios no eran menores que las de los corregidores. El tributo se hacía efectivo por medios coactivos que herían la dignidad humana. Los indios que no satisfacían el monto exagerado de los tributos sufrían el embargo de sus bienes, pero también cuando estos eran insuficientes para pagar su deuda al rey, eran azotados, torturados, reclutados para la mitad y finalmente reducidos a prisión. También otros funcionarios que explotaban al indio eran los caciques, que usurpaban este sitio de mando que correspondían a los indios principales. Los conquistadores, en su deseo de obtener la mayor sumisión de los indios, reconocieron calidad de caciques a algunos curacas y jefes de marcas y ayllus. Pero a medida que pasó el tiempo, observando los españoles el ascendiente que tenían los caciques sobre sus compañeros de raza y la obediencia que éstos les prestaban, usurparon en muchas partes este cargo, no para dulcificar ni atenuar las duras condiciones de vida de los indígenas, sino para explotarlos más. El cacicazgo en poder de estos usurpadores sirvió para exigir a los indios otras contribuciones y prestaciones en trabajo, especies y dinero, que agravaron mayormente su situación de explotados y expoliados. Uno de estos caciques usurpadores fue precisamente Blas Doria Bernal, en Chayanta, circunscripción de Potosí, en el Alto Perú, y que juntamente con el visitador Arreche fue uno de los causantes del alzamiento indio de 1780. La conquista de América y la posterior organización colonial realizadas por España tuvieron pues un sentido neto: implantar un sistema de explotación y expoliación sobre las razas nativas, que perduró con caracteres de violencia durante todo el tiempo que pesó sobre las tierras americanas la dominación de la monarquía española. Muy bien, queridos amigos de Bolivia, de la patria grande y del mundo entero, aquí terminamos la quinta parte del libro del escritor boliviano Alipio Valencia Vega, Malcu Tupac Katari, Volveré y seré millones. Espero que lo hayan disfrutado. Un saludo grande, un abrazo a la distancia y pues que sigamos conociendo la historia de nuestros pueblos originarios de Bolivia y del mundo entero. Un abrazo grande y hasta una próxima oportunidad.